Ya hasta barra se puso y todo, está bien. Buenos días, amigas y amigos, servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno, presidentes municipales, síndicos, regidores, contralores, así como también contralores de organismos auxiliares municipales, directores de administración y de organismos auxiliares, público en general. A nombre de la 57ª legislatura del Estado de México, la Contraloría y la propia la Secretaría de la Contraloría les dan a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta importante conferencia titulada Situación actual y perspectivas del Estado mexicano. Para dar inicio, tengo el honor de presentar a ustedes a las personas que nos acompañan en el presidio. Se encuentra con nosotros el maestro Javier Martínez Cruz, vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos. Bienvenido. También está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Macena Báez, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y conferencista para este día. Y por supuesto, contamos con la presencia del maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. A continuación, el maestro Victorino Barrios Dávalos realiza la inauguración de este importante evento. Vamos a inaugurar y a dar el perfil del ponente, sobre todo en estos días en que casi termina la actual legislatura. Es medio complicado encontrar un legislador, eso lo sabemos los que estamos aquí. 8 días faltan para salir, entonces complicado. No estoy hablando mal de los legisladores, sencillamente estoy diciendo una posición real que todos podemos ver cualquier momento. Bienvenidos, vamos a empezar con esta mañana pues, cultural, esta mañana de reflexión sobre temas sobre un tema que a todos nos atañe. Estamos viviendo en el país. ¿Cómo está el Estado? ¿Cómo anda el Estado mexicano? Ese tema, con frecuencia, para quienes conocemos al doctor Macé, ha sido de particular importancia. Yo no puedo obviar, pero tendré que decirles que Carlos Macé fue mi profesor en la maestría del Colegio Mexiquense y luego mi asesor, tesis, la maestría y el doctorado. Entonces, pues, todas las deficiencias que ustedes han notado en el ejercicio de mi función, bueno, tienen un origen, ¿no? Tiene un origen, ahí pueden encontrarlo. Es un amigo con el que seguimos reuniéndonos. Y además, yo digo, una persona muy preparada, como casi todos los que están en el colegio mexiquense, como casi todos los que cursan por sus aulas y por sus centros de investigación. Carlos Macé, como lo van a poder ver en la semblanza que les hemos presentado, es maestro y doctor, licenciado también, por supuesto, por la UNAM. Su producción tiene distintos temas: desarrollo, Estado moderno, investigación educativa, epistemología y las ciencias pues complejas, para decirlo de rápido. Del 84 a la fecha ha dado clases en la licenciatura, las maestrías y doctorados en distintos lugares.
lo mismo en la UAM, en el colegio, en la UNAM, en la Ibero, hasta en la Universidad Femenina de México. Le ha tocado dar clases. Entonces, esa es parte de sus actividades. Varios artículos, libros, pero entre los más recientes, digamos, pues están estos de por una urgente autocomprensión ética del quehacer científico en la revista de antropología experimental, esta otra en Academic Journals, el Past and Present Status of the Mexican State, hacia un modelo educativo informal que aporte elementos cognitivos aspectos del aprendizaje indígena. Y ahí tiene algunas notas. Hace tiempo me gustaba un director en el CEDIBIEN, y nos tocó atender las comunidades de las 5 lenguas indígenas originarias del Estado de México. Bueno, uno de ellos, un ente cognoscente ahí, fue la comunidad de San Francisco Cuscotinta, ¿no?, que yo recuerdo. También autoorganización, realismo utópico e intersubjetividad como fundamentos para una pedagogía crítica indígena. También retoma estas áreas. Varios libros colectivos y varios capítulos en otros autores de capítulos en varios libros. Que yo recuerde, ha dado clases también en universidades públicas, son privadas, como la UAM, donde es profesor por mucho tiempo. Cultura, poder, resistencia a la modernidad, el caso de las feministas, con CONACYT. Entre otras características, Carlos Macé es perfil promedio para 2012-2015, y uno de las aspiraciones que tiene todo investigador en este país es ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hay categorías 1, 2 y 3. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores categoría 2. Actualmente está en la Facultad de Derecho, y sus líneas de investigación, como ya les había comentado, es epistemología de las ciencias, multiculturalismo, investigación básica y estado neutral y grupos vulnerables, es investigación aplicada. Yo agradezco mucho que Carlos Macé haya aceptado darnos esta plática, no solamente por el trato que nos une, sino por la responsabilidad que cada vez que hay un evento, pues él lo manifiesta. Ha dado conferencias en distintas partes de América Latina. La Patagonia es el último que comentamos, pero pues igual la UNAM, igual Ecuador, Paraguay, entre otros, que más recientemente tengo. Carlos Macé, bienvenido, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta parte del conocimiento, y por supuesto agradecerle a INESE la oportunidad que nos da de estar aquí ahora les decía, pues con la complicación del cambio de legislaturas, pero este es un lugar quizá el más académico, que debe ser el más académico, el de mayor impartición de cursos para todos, es el Instituto de Investigaciones Legislativas. Y bueno, nada mejor que aportar el día de hoy con el INESE y con Macé, con nuestro granito de arena para que este poder legislativo tenga más elementos, sus miembros, sus trabajadores, sus empleados, que tengamos oportunidad de ser más reflexivos en temas tan teóricos, tan importantes, que hoy aquejan a la sociedad y que muchos pues los vemos pasar, pero habría que reflexionar sobre ellos. Pues a tomar nota. Yo las clases que alguna vez tomé con Carlos Macé me la pasaba tomando notas. Es una persona que conoce, y bueno, su currículum lo dice todo, pero sobre todo lo que mejor habla es la oportunidad de compartir el conocimiento con quienes tenemos necesidad de ello. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Quiero destacar la presencia del
contralores municipales de Huixquilucan, así como también de Amatepec. Sean ustedes bienvenidos. En este momento, el doctor Carlos Eduardo Macén Narváez inicia la conferencia titulada Situación actual y perspectivas del Estado mexicano. Buenos días a todos. Antes de empezar, quiero agradecer su asistencia principalmente y también la invitación de esta legislatura y en especial a mi querido amigo Victorino Carlos Dávalos por este espacio que me abre. Uno no da conferencias todos los días y tampoco en cualquier parte, ¿no? Entonces, siendo honestos, yo me siento muy agradecido y por esta distinción que se me otorga, también al espacio que se nos está prestando aquí, en ESME. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría pasar porque es un poco extensa, espero no se aburran, y voy a preferir pasar de aquel lado para enfatizar algunas cosas que están en la pantalla y que acá no puedo hacer. Entonces, con su permiso, voy a pararme de aquel lado para continuar como profesor. Bueno, sí, mire, el tema situación actual y perspectivas del Estado mexicano, le voy a permitir también dar unos elementos teóricos históricos que nos permitan entender a mayor profundidad el concepto de Estado, por las vicisitudes que ha pasado, los tipos de Estado, cómo los considera la política, cómo los considera la teoría, y espero no aburrirles. La primera distinción creo que huelga hacerla, no es lo mismo Estado que el gobierno. El Estado son las instituciones que han perdurado e incluso se han deformado. Los gobiernos son agentes que son elegidos quizá democráticamente en algunos sistemas, no sé si en no estoy muy seguro. El asunto es que esa distinción pues ya todos la tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, sí está tomando unos elementos del estado de bienestar, aquel estado keynesiano, ¿no?, para los colegas economistas. Partimos de que en principio el estado de bienestar no significó nunca, ni menos lo significa ahora, el contexto institucional de una democracia sin dominación, como lo propugna el nuevo republicanismo. El Estado moderno, que nace con John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, Kant, pero también con Adam Smith y David Ricardo, se funda teórica y prácticamente en la naturaleza humana, en sus cualidades y derechos. Estos derivan y se constituyen como verdad de razón, dando paso a la institucionalización de lo privado y de lo público, es decir, de la sociedad civil y de la sociedad política. La sociedad surgida del Estado Nacional, proveniente de la razón, producto de la revolución del establishment feudal, emerge emancipándose de la fe y emancipando a la comunidad total, constituyendo la sociedad, lo que supuso conllevar el valor máximo de la libertad, derecho natural. De ahí que ambas esferas de la sociedad civil y política, como resultado de la razón, son a la vez realidades verdaderas, no solo teóricas. ¿A qué me refiero con esto? Estamos atendiendo a conceptos, a teorizaciones de autores que han trabajado sobre el Estado, pero también nos queda claro que vivimos una realidad, si quieren, por mandato constitucional, con un ordenamiento institucional que deriva de las instituciones propias del Estado, con gobiernos que se encargan o tratan de encargarse de hacer cumplir la ley. Por favor. No obstante, postular los anteriores fundamentos, producto de la razón, como normas universales de la nueva sociedad de Estado-Nación de derecho, surgió un cierto recelo nacionalista articulado al concepto de soberanía,
cuyo base de seguridad nacional se encontraron los ejércitos nacionales como salvaguardia de las fronteras particulares, pero también como el brazo legítimo del Estado para hacer valer su normatividad jurídica. Pero, como lo pueden constatar las frecuentes crisis económicas y salidas políticas militares durante el siglo XX, redefiniendo el proyecto de la razón de Estado como razón de derecho, sin supuestamente alterar el derecho natural del hombre, ni el binomio sociedad civil-sociedad política. El proyecto de la Ilustración del siglo XIX se presentó entonces, como se presenta ahora en la globalización económica, falsamente como la salvación del derecho natural, la libertad, la sociedad civil y el Estado, la sociedad política y las leyes que regulan el pacto social. A este concepto abstracto, teórico, de naturaleza y libertad se opuso el historicismo romántico, pues se dedujo que aquel tenía su origen en la reducción de la persona viva, pues dicho concepto genérico borraba la profunda subjetividad vital e individual de la persona humana, cancelando la articulación intersubjetiva orgánica del individuo con su sociedad históricamente producida, ignorando la multiplicidad de las diferencias nacionales, culturales e individuales. Frente al proyecto de la Ilustración que se autopresentaba como acabado, en el mercado libre del capital y en el Estado constitucional soberano, hubo que oponer el proyecto histórico de lo nacional popular, que no puede presentarse como acabado por ser histórico precisamente. No hay ninguna relación social de producción, nos dice Luis Aguilar, y de poder que pueda autojustificarse como verdadero o terminal, en la medida en que las relaciones sociales están sujetas a la dinámica viva entre los actores individuales y colectivos y a las relaciones de estos con el desafío de la naturaleza exterior. Por favor. Dichos desafíos se reflejan hoy en día en la sociedad mundial como complejidad globalizada, como nuevas relaciones internacionales, neocomerciales, apertura económica, y neocrediticias, deudas externas e internas, incremento, como nuevo yugo que se alianza entre las entidades financieras y los monopolios transnacionales que no nacionales, excepto el monopolio del poder que sustenta, por ejemplo, en México la llamada dictadura perfecta, ahora más cargada aún hacia la derecha política, yugo que la globalización impone a sus Estados Unidos, situación que refleja y constata cómo el estado de razón oscila y ha oscilado entre una intervención más cargada al protagonismo económico y también menos interventor de las libertades del mercado. Estos procesos actualmente se han acentuado más por la fuerza del proceso globalizador, el que veladamente oculta el fuerte embate que ha iniciado desde hace varias décadas el Consenso de Washington hacia los estados nacionales para controlar su condición de estado súbdito. El estado de bienestar puede ser concebido como la resultante institucional de una verdadera revolución cultural, es decir, de un profundo cambio de las actitudes y de las orientaciones ético-políticas de la opinión pública occidental, que se ha manifestado en formas particularmente significativas a partir de la Gran Depresión, pero es solo después de la Segunda Guerra Mundial que los principios del estado de bienestar se afirman de manera casi irresistible, gracias sobre todo a la programación económica con la cual el sistema de mercado es ulteriormente socializado. Sin embargo, a pesar de sus éxitos indiscutibles, la acción del estado de bienestar es duramente atacada, tanto por la izquierda como por la derecha. Para la izquierda revolucionaria, la política del welfare state y de la programación económica no es más que una racionalización del sistema capitalista y un modo disfrazado para consolidar ulteriormente el dominio de la clase de la burguesía. El capital en abstracto, pero también en concreto, contra el Estado. Sin embargo, a pesar de sus éxitos indiscutibles, la acción del estado de bienestar es duramente atacada, perdón, ahí se repite, bueno, continúo en la mitad del párrafo. Para los animados defensores del liberalismo individualista, Hayek, Mises, Roth, Friedman y Popper, el Estado asistencial corroe en sus raíces las estructuras y los valores de la sociedad libre,
desarrollando una peligrosa tendencia hacia la burocratización de la vida colectiva y hacia la reglamentación estatista. Según tales críticos, toda intervención del Estado en el mercado es una amenaza a la libertad individual y una peligrosa concesión al colectivismo. Además, el Estado asistencial reduce sensiblemente la eficiencia del sistema y frena la expansión económica, es decir, de los críticos. Por favor, el siguiente. A estas críticas, los partidarios del estado de bienestar responden recordando que la solución colectivista, los enemigos del estado de bienestar, me temo que estamos en otro archivo. ¿Puedes ver cuántas quedan ahí? Esta aprox ¿es mexicano? Esa no es. Lo puse con ¿Vos? Ok, a ver. ¿Sí? ¿En eso estamos? Sí. Ok. Algo pasó. Bueno. Disculpen, por favor. Los críticos del estado de bienestar responden recordando que la solución colectivista impulsada por los marxistas hasta hace medio siglo ha llevado al dominio burocrático y totalitario, no ya el mítico reino de la libertad, y que por otra parte, es como el debate, la economía de la CFE ya ha cumplido su ciclo, tanto por razones estrictamente económicas como por razones de índole ético-social. Además, la economía liberal genera automáticamente un contraste intolerable entre la opulencia privada y la miseria pública, es decir, una incongruencia entre la enorme cantidad de bienes producidos y la deficiencia crónica de los servicios sociales. Tal incongruencia, en cambio, ha sido eliminada o al menos sensiblemente reducida justamente en los países donde el principio del estado de bienestar ha triunfado sobre los del capitalismo individualista. Al final, y sobre todo, el sistema de mercado, abandonado sus espontáneos mecanismos de desarrollo, genera un flujo constante de tensiones sociales que son una amenaza permanente frente a las instituciones y los valores democráticos, en la medida en que alimentan orientaciones políticas extremistas, tanto de derecha como de izquierda. Por favor. El debate sobre el estado de bienestar nos parece que está todavía en curso como debate. Pero una conclusión parece ser cierta: un retorno a una economía autorregulada parece imposible y casi inimaginable, pero paradójicamente también parece ser el único camino conocido, ya no tanto para avanzar hacia el progreso prometido por la vieja semántica desarrollista, sino que ha mostrado su verdadera cara empobrecedora y desnacionalizadora en este país. Pero no nos hacemos ilusiones, las exigencias técnicas y morales adelantadas por las fuerzas políticas y culturales que se remiten a la tradición del iluminismo reformador ya han echado sólidas raíces en la opinión pública y se han traducido en instituciones que forman un todo con la actual estructura del sistema capitalista mundial, por lo que no podemos dejar de ser escépticos sobre un mundo mejor con base en un Estado fuerte y democrático. La misma normatividad jurídica trastocada por el consenso de Washington es sostén del actual proceso globalizador. A ello se suma la claudicación de la clase política nacional a luchar por la soberanía. Es por ello, en vez de ello, ceden los bienes de la nación por unas migajas comparadas con el valor económico y social de dichos bienes a los oligopolios externos y a los monopolios internos. Me hago un paréntesis de lo que estoy leyendo para en este análisis que hago yo un poco histórico. En algunas disciplinas, en las disciplinas varias, se tienen conceptos y se generan conceptos diferentes para dar cuenta de los procesos históricos y políticos. En este caso, cuando se habla de una falta de Estado de Derecho o una degradación de las instituciones, y sobre todo en este proceso que yo tomemos como ejemplo en el siglo pasado, una situación de la población
donde se logró incluso un 7.5% del PIB, que si bien el PIB no refleja necesariamente la riqueza de todo un país, siempre un PIB alto permite una menor desigualdad en el reparto de los recursos producidos. En ese sentido, lo que vemos cuando el Estado y quienes lo comandan en su momento, en su periodo temporal, dejan de asumir, es decir, optan por unos compromisos y dejan otros. Por ejemplo, es muy alto el pago de la deuda externa, una deuda ya pagada y paradójicamente impagable. En esto participó también la Suprema Corte de la Nación cuando aprobó intereses sobre intereses para México, pero aunque no lo hubiera aprobado para afuera, se nos aplica desde hace muchísimos decenios. Entonces, un país tiene un margen de maniobra con el ingreso público y el gobierno selecciona según su tendencia, izquierda, derecha, orienta los recursos hacia donde cree que debe de orientarlos, y en ese sentido hay un claudicar a luchar por la soberanía y entregar y cumplir todas las cuentas a los acreedores internacionales que nos practican una usura, no solo a nosotros, ¿no? El pueblo de los Estados Unidos está igual o más endeudado que nosotros. Una cosa es el pueblo, otra cosa es el gobierno, otra cosa es la clase dominante, etc. Entonces, si hacemos todas estas distinciones, sí podemos tener más claro por qué ciertos gobiernos actúan así. Entonces, en lo que yo he venido presentando, cuando les hablo del estado de bienestar y sus críticos, y a partir del consenso de Washington, vienen todas las recetas que nos impone el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, para vender la patria, ¿no? Entreguen el petróleo, entreguen la luz, entreguen la fibra óptica y páguenos la deuda. Entonces, obviamente los gobiernos tienen un margen muy pequeño, claro, cuando los políticos no tienen pantalones, entonces tienen un margen muy pequeño, más lo que primero le pagan, y lo que quede para educación, para salud, Entonces, esa es la diferencia entre un mercado que domina al Estado. Ya no tenemos un Estado fuerte, nacionalista, sino que tenemos un Estado subrogado, va a decir algún teórico. Bien, entonces yo espero haber aclarado, y si los confundí, luego les dejo el documento para que traten de aclarar ustedes. Perdón, por favor. Las causas. Lo anterior se debe en parte a que el capitalismo avanzado de Occidente incidió en las economías dependientes latinoamericanas hacia los años 70 del siglo XX. Una de las mayores premisas fue reducir al máximo el llamado Estado benefactor. Ello implicó que un número creciente de personas empezara a padecer inseguridad social, dependiendo de programas residuales basados en la verificación de sus recursos sean insuficientes, aunque en ocasiones están desprovistos de toda protección social. Esta desatención social es la que yo he venido ahora en este corte que hice explicando. Esta desatención es lo que yo llamo un proceso de desinstitucionalización social, que vendría a hacer un Estado menor. Es decir, si para los liberales la 6F era dejar hacer, dejar pasar, era en términos de mercado, de la economía, lo cual los pensadores, los intelectuales de izquierda nunca estaríamos de acuerdo en que eso era correcto, ¿no? Que todos ocurrimos al mercado con las mismas condiciones. Eso nadie lo puede aceptar, pero ellos así lo sostenían. Entonces, dejar de hacer del Estado actual es dejar de lo que está en juego son los derechos sociales consignados en la Constitución, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el artículo 3º, el 123, etcétera. Todo eso es a lo que le pega, por eso quieren las reformas estructurales, y también le pega a los derechos directamente. La reforma laboral la quieren por eso, para que no tengan que contratar a alguien y decirle firma tu contrato y firma tu renuncia, que ocurre actualmente. Tienes que prometer que no te vas a embarazar. O sea, no consentir los derechos significa para los empleadores una ganancia brutal por encima de los derechos sociales mínimos.
Y bueno, tenemos un espectro de Latinoamérica de ejemplos contundentes, pero no solo Latinoamérica. Hace 6 años nos deslumbraba la zona euro y ahora vean todos ustedes, en España drásticamente castigan a la izquierda con el voto por la derecha, pero ahora están peor que cuando estaban con la izquierda. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Hay una dominación de ciclos, pero sobre todo el último 1 y medio del imperio, del imperialismo. Y el imperialismo ya no son los países y sus ejércitos, son los monopolios y el capital financiero. Ojo con eso. Me caen gordos los gringos porque nos dominan, ¿no? El gringo que vive bajo de un puente y el negro que vende droga no nos domina. ¿Sí? Obama tal vez sí, pero nosotros no. Entonces, si uno no distingue las clases y estratos sociales, mete uno erróneamente en un saco, en un solo concepto, a toda una población que está claramente diferenciada, con ingresos, por situación socioeconómica, por salud, etc. Entonces el análisis tiene que ser más agudo en este caso. Ahora bien, esta desatención social, les digo, es una desatención por la cual el Estado, los gobiernos claudican a dar esa atención que por ley tiene derechos los mexicanos, ¿no? Y los de cualquier país, los estudiantes chilenos están peleando por una educación de calidad y gratuita. En fin, esto no es nuevo ni es exclusivo de México. Aunque cada paradigma se aboca a más de una dimensión o aspecto de la exclusión económica, sociológica, interactiva, cultural y política, y aun cuando se le conciba en términos globales, la investigación gubernamental tiende, las políticas públicas para que nos entendamos, tiende a ser más concreta, sectorial. Para ello busca y se concentra en una población específica a la que no reconoce estar en exclusión o amenazada de estarlo, de la que siempre se jacta de orientar su ayuda. Identificando a esta población, Durán nos comenta, Silver, tendríamos por favor, esta cita de Silver: los desempleados de larga duración, los asalariados que ocupan puestos de trabajo precarios, que no exigen calificaciones especiales, sobre todo los de mayor edad, o los que no están protegidos por reglamentación laboral, los mal remunerados y los pobres, los trabajadores agrícolas sin tierra, los obreros no calificados, los analfabetas y los que han abandonado sus estudios primarios y secundarios, los inválidos y las personas mental y físicamente disminuidas, los toxicómanos, los delincuentes, los presidiarios y personas con prontuarios criminales, los padres o madres sin cónyuge, los niños golpeados o víctimas de abusos sexuales, los que se han criado en hogares con problemas, los adolescentes, las personas que carecen de experiencia laboral o de calificaciones, niños que trabajan, las mujeres, los extranjeros, los refugiados, inmigrantes, miembros de minorías raciales, religiosas y étnicas, las personas privadas de derechos políticos, los beneficiarios de la asistencia social, los que la necesitan pero no tienen derecho a recibirla, los habitantes de viviendas en mal estado o en barrios de mala reputación, aquellos cuyos niveles de consumo están por debajo del mínimo de subsistencia. No les pido absolutamente nada más que reflexionen si eso que dice Silver lo podemos ver en nuestro país o no, o está exagerando. Adelante. Ahora preguntémonos si un Estado como el mexicano, dependiente en el cual sus élites políticas han claudicado a las reivindicaciones nacionalistas frente a la práctica usuraria de la deuda externa y han con ello destinado a la miseria de millones de compatriotas y sus generaciones por venir, tendría la fuerza y la moral para revertir tal situación imposible. Antes de eso, lo que se está haciendo es acrecentar las deudas internas y externas, confinándonos a quienes conformamos la sociedad civil y a nuestras futuras generaciones a una vida esclavizada para pagar los excesos de quienes hoy detentan el poder. Y como ya se vio, cuando los grupos gran empresariales nacionales y extranjeros ven amenazados sus intereses, se confabulan con la tecnocracia en el poder para evitar todo aquello que huela a cambio en las relaciones de poder. De ahí que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones que dicen representarnos y en los poderes establecidos. En ese sentido decimos que actualmente padecemos una desinstitucionalización social. Obviamente todo ello, siendo honestos, nos genera un malestar cultural. No quiero hacernos mis cómplices, a mí sí me lo genera. Cada quien que piense si le genera o no.
¿Quién hoy en día, como miembro ciudadano de nuestras sociedades, no vive este malestar cultural, es decir, cotidiano de nuestra interacción social, como ciudadanos frente al Estado y sus instituciones? El extremo está a la vista en nuestro actual proceso de vida, en el cual la mayor burla de la ciudadanía es la manipulación de las elecciones presidenciales. Dicho proceso está instaurando una forma de vivir más allá de asumir la imposibilidad de vivencia sin riesgo. Se vive actualmente en algunos lugares más que en otros de manera sobresaltada, con mucho temor de ser asaltado, secuestrado o muerto, y se tiene el sentimiento de que ni las leyes ni las instituciones se crearon para la procuración de justicia, ni los tres poderes que conforman el Estado son capaces de contener la pujante situación de acecho de la criminalidad. Los pobres. Voy a hacer otro paréntesis para poder mencionar algo que analiza un teórico italiano, un politólogo, tiene otras condecoraciones. Este hombre tiene un libro que se llama Homo Sacer. Este individuo se llama Giorgio Agamben, y él plantea en Homo Sacer, que significa hombre sacrificable. Este hombre sacrificable es aquel que está en la exclusión, y yo, interpretando a Agamben, diría que está en la exclusión y en la inclusión. ¿Cómo se maneja eso? Sí, excluidos del sistema económico y de los derechos sociales, pero incluido en el sistema político. Vota por mí y toma tu tarjeta. Claro, entonces no te doy trabajo ni te doy, pero a la hora de votar me sirves. Entonces 60 millones de pobres puede ser un gran número de votantes que, entre comillas, legitiman un proceso electoral. Pero ocurre en Estados Unidos, señores. No crean que yo soy malinchista. ¿Sí? Cuando el último Bush ganó, sucedió algo parecido. Entonces, eso es lo que me permite sostener la tesis de que el gran dominador es el gran capital. No quiere cambios, no quiere transformaciones que le exijan unas nuevas leyes laborales, no quiere nada de eso, quiere su pago puntual de la deuda externa. Si uno no le debe a Estados Unidos, le debe al Fondo Monetario Internacional, que a su vez son capitales de las grandes consorcios transnacionales. Entonces, sí quiero insistir en que eso quede como muy claro para no estar viendo moros con trincheras. Es localizable el mal de dónde viene, entonces es necesario saberlo. Bueno, entonces no sé si quedó claro este excluido e incluido, ¿sí? No te doy trabajo, no te doy aseguración, pero puedes votar. Puedes votar. En ese sentido, hablar de democracia en este país, pues habría que no haber ido a la escuela para nada, ¿no? ¿Qué tan cierto es decir que los pobres, por definición estadística, carecen de la ciudadanía social, ya que no participan de la riqueza social históricamente producida, la que además en nuestro país está desigualmente distribuida? Datos del autor antes citado señalan que ya para 10 años antes, que una minoría de la población, 10%, acapara 35.6% del total de ingresos, mientras el 60% de los hogares más pobres reciben 26.8% por todo del ingreso total. Esta desigualdad no solo acusa una falta de principio ético, sino un obstáculo para el ejercicio de la ciudadanía política. La capacidad de informarse, de participar, de votar con independencia y convicción, de no ser sujetos de manipulaciones o compra de voto basada en sus necesidades materiales, el riesgo de inconformarse, etc. La ciudadanía depende de la existencia de un bienestar mínimo y de poseer capacidades mínimas, y es indispensable para garantizar la autonomía de los individuos, de los ciudadanos, en consecuencia del correcto funcionamiento de la democracia. Recuerdo ahora una lectura que hice del libro Verde, donde el republicanismo plantea que deben tener un seguro de desempleo la mayoría de las personas, y eso hace más democrático su sistema, porque entonces, bueno, al menos puedes votar sin que tengas que vender tu voto, ¿no? Pues ya tienes para comer. Creo que nada más el grado es un poco, bueno, es bastante mejor que acá, pero no está
no está orientado, ni siquiera creo que esté pensado a realmente generar una democracia de veras, sino que con eso nos llevamos la que tenemos, ¿no? O sea, ponemos un parche en el modelo. Bueno, la Suprema Corte, el Tribunal Federal Electoral, tiempos de ilegitimidad. No hace mucho, la Suprema Corte Mexicana exoneró a los genocidas del movimiento estudiantil de 68. Anteriormente había aprobado el cobro de intereses sobre intereses y además el rescate del FOBAPROA, ¿no? Más adelante se negó a acusar a los responsables oficiales de 49 niños muertos, quemados en una guardería concesionada por el gobierno federal a un particular irresponsable. En 2006, el Instituto Federal Electoral fue acusado de fraude electoral y el Tribunal Federal Electoral avaló dicho fraude. Esto no es asunto de posiciones solamente, está en juego la comprobación de que las instituciones sirven al gran poder político y que éste tiene compromisos con nuestros acreedores internacionales y el compromiso suyo de seguir disfrutando del beneficio, de no existir una verdadera democracia en México, pues ello es la base del enriquecimiento ilícito. No aceptar la solicitud ciudadana en 2006 del cuento voto por voto y hoy no invalidar la elección, amparándose en que las decisiones institucionales son inapelables, es querer tapar el sol con un dedo. Hoy sería una decisión cínica y irresponsable como exceso de poder. Ahora pasamos a las incidencias externas sobre el Estado mexicano, mafias capitalistas y estados. Según Civechi, una de las características relativamente recientes de la cotidianidad de la economía a escala mundial es definida por él como el capital mafioso, aquel que en franca alianza con los grupos oligopólicos estatales de los diversos países han desatado hace ya décadas una guerra frontal contra los pueblos. Una de las consecuencias de más largo alcance de la crisis económica en curso es la potenciación de las actividades mafiosas como modo principal de acumulación de capital y por tanto del financiamiento de las enormes deudas de los estados. En rigor, no es novedad que los negocios sucios sean una de las principales fuentes de ganancias de las multinacionales y de los estados. Lo nuevo es que la crisis refuerza esa tendencia del capital desde que a comienzos de los años 70 del pasado siglo el sector financiero sustituyó a la producción como motor del sistema. Yo quisiera, cuando termine, si hay algún economista aquí que pueda hacer una intervención al respecto, y hay uno en la mesa, porque ¿de qué se trata esto? El primer capitalismo, voy a retomar un poco lo ya dicho, el primer capitalismo, el de la libre competencia, donde surge el lema de las 6P, era algo que era, podríamos decir que soportable, no sé si estén de acuerdo, no teóricamente, no en posición política, pero en realidad todos ocurrían al mercado. Ahora los Oxxos, desaparecen los estanquillos, no se diga los supermercados. Es la era del monopolio. Lo teórico lo vemos a nuestros ojos, solo hay que pensar qué dice el concepto y ver la realidad. Y en ese sentido, no es posible, y también el mito de la apertura del mercado, vamos a estos tratados como el TLC. Yo conocí un canadiense que tú también conociste, Gerald McGovern, él era el que decía, ¿quién diles que no firmen? Le digo, pero si no me escuchan ni para pagar la luz, ¿tú crees que me van a escuchar? Que no firmen. Y entonces firmaron un tratado, dice que a Canadá, lo primero que le llegó fue toda la basura de Estados Unidos, la basura sí, por el tratado que habían firmado, y unas condiciones totalmente en contra de Canadá, y pues no se diga para México, que tienes menos forma de confrontarse, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que nos permite entender esta realidad tan compleja. No es solamente quién me lo dijo, dónde lo vi, o ver Televisa, que ahí le digan los burros que disfrazan la política con comentarios tan veces que luego hacen, pero ese es otro asunto, nomás no lo vean. Bien, entonces este capitalismo ya no existe, el de la libre competencia, ahora es el reino del monopolio, ¿no? Que en vorágine va sobre todo. Miren, estuve de vacaciones hace 2 años en Los Cabos, pero me voy a permitir una anécdota, que no me gusta hacerlo. Pero entonces el periódico local, bueno, miren, ya llegó un yate con 3,000 pasajeros y ahí estaban en el bar celebrando. Muchos digo, ¿saben cuánta? Voy a hacer un poco grotesco. ¿Cuánta popó acaba de llegar? Y eso me lo comentó un argentino. Dice, llegan, se zurran, se dejan todo
¿no? Y se roban el agua, cargan el agua limpia y pura de los manantiales para su yate. ¿Quién gana ahí? ¿A quién culpamos? ¿A los que compraron el ticket? No. Siquiera le dieron algo al gobierno local, ¿no? A lo mejor sí, pero acá por debajo de la mesa. Pero imagínense ustedes celebrar es prácticamente no pensar. Tienes enfrente la inmundicia que te van a desalojar ahí el buque, a contaminar tus aguas y aparte se lleva la limpia, ¿cómo ves? Entonces, no, es que hay que estar como atentos a todo eso. La medicina herbolaria en peligro, llega un turista, la patentiza, el derecho internacional lo protege y ya los indígenas no pueden patentizar lo que por siglos han manejado. Entonces, ¿a dónde está el derecho? Por aquí hay muchos abogados, luego le darán pambas si pueden. Entonces, ese asunto hay que tenerlo muy, muy claro. Está en nuestros ojos ese embate que viene ya armado y orquestado desde el consenso de Washington. Bueno, continúo. Señala también el autor cómo se manejan las multinacionales mineras como las radicadas en México y que el gobierno de Calderón ha tenido que tolerar frente al desencanto de los trabajadores mineros nacionales y de todos los connacionales con conciencia. En su colaboración, el autor consigna los daños ecológicos causados por la minera canadiense Barrick. Les recomiendo ese texto. El autor también destaca que la prensa británica informó que el director de la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, Antonio María Acosta, aseguró que el capital proveniente de la delincuencia organizada fue la única inversión de capital líquido en el segundo semestre de 2008, que estuvo a disposición de los bancos al borde del colapso. Se trata de 352.000 millones de dólares de las ganancias del negocio de las drogas que contribuyeron a salvar la situación en plena crisis de liquidez del sistema financiero. El dinero de las drogas, dijo Acosta, se convirtió en un factor importante para muchos bancos, lo que permite pensar que el capital financiero es cada vez un capital mafioso. Me disgregué hace poco, pero voy a retomar lo que decía. En estos tipos de capitalismo, el modelo económico fue el industrialismo, que empieza a perecer para los países desarrollados a partir de fines de los 60. A principios de los años 70, no viene en mi presentación, se reúne la OCDE y decide, porque ya se agota el modelo industrialista y ellos empiezan a emerger las nuevas tecnologías, ¿no? Y esas nuevas tecnologías son desempleadoras, además de la robotización de la sociedad. Uno va al cajero y no se da cuenta que ese cajero le cobra, si se da una cuenta, le cobra, pero está sustituyendo a 6, 7 empleadas que podrían tener un salario y derechos sociales. Entonces, cuando ellos deciden crecimiento con desempleo, que los pobres se rasquen como puedan, fue el paso, el quiebre más cruel, donde ya se deja de producir, perece la industria, la manufactura, y solo queda la manufactura de las nuevas tecnologías que no son empleadoras. Estas grandes empresas reconocidas en todo el mundo no utilizan legiones de empleados. En Europa la gente se suicida por la presión que le impone el patrón, porque lo tiene compitiendo con otro que acaba de entrar, que quiere cobrar menos. Aquí lo hacen en otro estilo, a los de la Universidad de la OEM no los prefieren a los técnicos, a los técnicos industriales, porque cobran menos, porque por ley hay un tabulador que dice que si no tiene título no puede cobrar eso. Entonces el empleador mañosamente dice: no quiero al egresado que traiga su título de la OEM o de la UNAM o de donde venga, lo que necesito es alguien que me produzca barato. Ese es el espíritu del capitalismo prácticamente. La subrogación del Estado. Los gobiernos neoliberales panistas, es decir, militantes del Partido Acción Nacional, el partido de extrema derecha del país, el clero, los empresarios asociados con el aparato gubernamental para el enriquecimiento ilícito, terratenientes, mediocracia, etc., la entrega de los bienes nacionales se ha acelerado aún más a los anteriores gobiernos neoliberales devenidos de las filas del PRI, todo lo cual ha desembocado en lo que Facio señala. Con la entronización fraudulenta de Salinas en 88 y con los crímenes de Estado 93 y 94, el asesinato del cardenal Posadas y del periodista
Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, nos dice Facio, que no lo dije yo, lo dijo Facio, fue tomando fuerza un gobierno privado extralegal de tipo cleptocrático y mafioso que de manera acelerada derivó en un estado generalizado en contrainstitucionalización. La subrogación del estado de facto. Al decir de Saxe Fernández, la base macroeconómica del diseño vigente desde 1982, ahora bajo el proyecto 2030 de Calderón, urdido con mente de estado fallido y su mutación en protectorado de facto de Estados Unidos, pero ya les quebraron a los agentes, quién sabe cómo va a estar eso. Al inducir la subrogación o extinción de funcionarios esenciales para una nación soberana, como las de seguridad interna, defensa nacional y política exterior, se ha sustentado en la austeridad fiscal, el abatimiento inflacionario y el déficit promovidos por el FMI, BNI, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, y aplicados selectivamente por los ascentistas locales. Los resultados fueron ruinosos. Un cálculo moderado registra en 2009 un colapso del menos 7% del PIB, de los peores del mundo, y la mayor generación de pobreza en América Latina, para no mencionar más desempleo, informalidad económica, criminalidad y la devastación de la clase media. Aún así, ¿por qué se profundiza el modelo sostenido 28 años por Estados Unidos y los bancos, los gobiernos del PRI y Acción Nacional? Hay una negativa a apostarle, y eso es feo, una negativa a apostarle a un posible desarrollo endógeno. Políticamente es incorrecto, dirían los politólogos de caché. Pero el asunto acá es que no se tendría que decir este o este como blanco y negro, como la lógica formal, ¿no? Bueno o malo, ¿no? Podría ser en paralelo un modelo hacia adentro y el modelo hacia afuera. No veo por qué ese. Además hay sobra mano de obra desempleada que quiere trabajar. No es cierto que los mexicanos seamos flojos. Si no les das trabajo, pues no puedes trabajar. Me tocó una vez estar, dije que no me gustaban las anécdotas, me tocó una vez estar en una comisión en la cual participaban el líder de la CONACO, el líder de Canacintra, aquí en Toluca, local, y un par de líderes sindicales y un académico que era yo. Y entonces, en una discusión que tuvieron los empleadores con los sindicalistas, el sindicalista sacó la casta y dijo: bueno, hablando de la producción, el patrón hace como que me paga y yo hago como que trabajo. Entonces, ese es el problema de no identificar y de no hacer investigación cualitativa con respecto a las personas que viven eso. Aquí en corto te van a decir si están contentos con lo que tienen. No lo van a decir en público, pero lo dicen en corto. Entonces, mientras eso no se sepa, aparentemente no pasa nada y todos estamos bien. La autocomplacencia: ay, qué bien te ha ido, ay, mira cómo qué carro traes. Toda esa superficialidad, o como se le pueda llamar, no va a salvar a nuestros hijos de la miseria, jóvenes. Ese es el problema central. Bueno, a manera de conclusión, para finalizar, una reflexión que se hace necesaria para la acción. Ante toda esta problemática teórica realista, queremos desde aquí pugnar por otro modelo económico inclusivo y con énfasis endógeno, porque es algo que sin duda la mayoría de los mexicanos queremos. Otras naciones hermanas latinoamericanas se han dado ya la tarea de alzar la voz frente al neoliberalismo explotador y depredador, explotación y depredación de la que se enriquecen los beneficiarios del neoliberalismo, la clase empresarial mexicana y extranjera, las transnacionales y los bancos, el clero, la mediocracia, etc. Creo que hay otra. ¿O ya no? No. ¿Sí? ¿Sí está? Por todo ello insistiremos en apuntar a pugnar una necesaria reforma del Estado que tenga por objetivo una democracia y una representatividad, al menos como la del primer mundo, la que no deja por ello de ser solo formal. Por todo lo anterior, sostenemos que la sociedad mexicana en particular padece un proceso de desinstitucionalización social y violencia antidemocrática que trata de ocultarse con base en una demagogia sin precedentes, lo que en la perspectiva de una visión de esta nueva transformación, culturalmente hablando, vivimos en un estado de malestar increscente. Malestar en este caso incluye muchísimas cosas malas.
solo el término magistrado. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para que Victorino les conteste cualquier duda que tenga. Gracias. Bien, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quiero agradecer a la licenciada Mirna Mónica Ochoa López, jefa de la Unidad de Información del Poder Legislativo, su presencia. Gracias. Así como también al señor Jesús Castañeda Rodríguez, presidente municipal de Zacualpan. Muchas gracias por su presencia. Ahora sí se abre el espacio para la sesión de preguntas y respuestas, moderadas, por supuesto, por el maestro Victorino Barrios Ramos. Como todos saben, y esta era una frase clásica, y dicen que del pensamiento importante, quizás el pensador más importante del milenio, se ha llegado a decir entre los premios Nobel. El pensador más importante del milenio decía que el camino científico no es una calzada real. Y eso, por supuesto, cuesta trabajo. La reflexión, el entendimiento de la realidad, la actitud para comprender los complejos procesos sociales que se dan, pues obliga a que en las ciencias sociales haya un intercambio de conceptos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el ICC de Asespace, que nos habló Carlos Macé, se vuelve a invocar 200 años más adelante y se invoca con un criterio distinto, pero ahora aplicado a los momentos, ¿no? Lo mismo tenemos el concepto de plusvalía. Ustedes lo escuchaban en la década de los 80s, en los 70s, y la plusvalía era lo que no se le pagaba. Hoy, plusvalía tú lo ves anunciado en los bienes raíces y dice el terreno por mayor plusvalía. Es un ir y venir de conceptos. La teoría de juegos, entre otras. Que es importante tenerlos claro. Yo quiero reiterar, a mí me da mucho gusto estar acá, sobre todo porque el INESE es por antonomasia el lugar donde se debe hacer, se hace y se debe seguir haciendo la investigación científica para ayudar a hacer mejores leyes, mejores proyectos, mejores reglamentos, mejores decretos, en fin, que tengamos un marco jurídico más apropiado a la realidad, que vaya observando este ir y venir de los conceptos, porque luego ya no tenemos muy claro y estamos hablando lo mismo de hace 40 años. Hoy pues debemos tener ahí cierta virtud para entender esto. Pues está el micrófono a su disposición. Yo le quiero agradecer mucho más esa diferenciación que todos debemos tener, Estado y gobierno, de entrar, un estado de bienestar. ¿Dónde ha quedado el estado de bienestar? La enorme cantidad de bienes producidos y la gran necesidad de amplios sectores de la población. Ese mismo pensador del milenio decía, para que haya una capa suficientemente grande o muy grande de necesitados, tiene que haber un grupo muy chiquito que los tiene. O al revés, para que haya algunos que tienen todo, tiene que haber una gran capa que no tiene nada, ¿no? Y eso lo estamos viviendo. 57 al 60% de pobreza extrema en México no es gratuita, no es una invención de los economistas, de los sociólogos, del gobierno. Es una realidad que se vive y bueno, hay que... Una pregunta de Alfredo Carlos Victoria Marín para el ponente. ¿Cuál es su opinión sobre la inhabilitación de las instituciones del Estado que permitan y alientan las exenciones fiscales a favor de los grupos monopólicos? Tiene dos preguntas.
Y una tercera pregunta que hace Omar Ramírez. Sabemos que México adopta el paradigma neoliberal del consenso de Washington. Hoy, 25 años después de políticas económicas fracasadas, ¿es posible recuperar las políticas de bienestar para lograr una mejor distribución del ingreso? ¿Es posible que el Estado de México sea o logre un estado de bienestar? Un intento de respuesta a la primera pregunta de Carlos. No me queda muy claro la inhabilitación de las instituciones, porque no lo sé. Lo primero que he aprendido es que cuando no sé algo, digo francamente que no lo sé. Lo que no sé es si hubo formalmente y en un momento dado una inhabilitación exprofeso, es decir, como objetivo institucional. Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que estas exenciones fiscales, que Marx señalaba cuando dijo ese Estado que planteó Hegel va a llevar atrás a la sociedad, porque ahí va, con dinero va a bailar el perro, y entonces los que dominan y se confabulan con el poder, podríamos decir institucionalmente legal, ¿no? Ya el gobernante, el funcionario, etcétera, logran esas exenciones. Es un ahorro total de dinero que hace falta, que no tenemos que conjugar el asunto ético con el político. Hace falta a muchísima gente ese dinero que se exenta, no le hace falta al que se lo exenta. A mí me da un poco de preocupación, por ejemplo, y risa a la vez, las noticias económicas. BMW perdió el 2% este año. Ay, vamos a llorar todos. BMW no perdió. Sí, hagamos una reflexión, porque creo que lo que afecta de la televisión es eso que nos impide la reflexión. ¿Cómo estaría el mundo si las empresas automovilísticas tuvieran todas las ventas del mundo? Pues no cabría, no habría lugar para los peatones, eso es simple. ¿Sí? Entonces, en una casa todos tienen que tener carro. ¿Sí? A mí me encuentran caminando exalumnos. Doctor, ¿qué hizo carro? Le digo, en el taller. ¿Le doy un rey? No, fíjate que la naturaleza me dio estas tierras para disfrutar caminar. Al rato me da sed y me tomo una cervecita. Pero si estoy aplastado, ni sed me da. Entonces, estoy aplastado en el trabajo, me va a aplastar en el automóvil. No es que no tenga coche, ¿sí? ¿Para qué son las tierras? Pero así es esto, ¿no? Todo, el 2% perdió BMW y Audi otros dos. Híjole, el mundo se va al hoyo. ¿Qué pasó? Que a lo mejor no le compró unas llaves de oro para su tina el empresario con más acciones en la empresa esa. Eso es todo lo que pasa, ¿no? Pero son las noticias impactantes, como perdió BMW. Y esto de exentar una cantidad impresionante de dinero a empresas que no lo necesitan, pues alguien se lleva algo. Alguien, por eso yo creo que dieron esto. Entonces, eso, obviamente estoy en desacuerdo, compañero que hizo la pregunta. Lo que pienso es que se da por ese lado. No tengo nombres ni si los tuviera ni los daría ni nada. El asunto es que estas excepciones son antinacionalistas, ¿no? Y antiéticas. Pero a lo mejor allá dicen que es lo políticamente correcto. Pero sí, pero ¿para quién? Políticamente correcto, ¿para quién? Hay ganadores y perdedores en esta historia universal, compañeros. Bueno, el segundo, dado el fracaso de la guerra contra el narcotráfico,
podríamos señalar que estamos ante la presencia de un narcoestado con pleno dominio de las mafias criminales. Esto es bastante difícil de contestar, pero la tendencia, por supuesto que parece que va para allá, ¿no? A mí me parece que es como más complejo y como que hay una nueva división social del crimen y del trabajo y del gobierno. Es decir, cada quien a lo suyo, ¿no? Tú haces las leyes, yo no las cumplo, tú robas, me das una tajada, yo si te pasas de la raya te persigo, tengo las armas largas, tú tienes otras, ahí nos vemos en la calle. Entonces, el problema que tenemos, ¿no? De 20 y tantos muertos ya subió la cuota, de 20 y tantos muertos diarios. Hoy no alcancé a ver ese dato, pero lo que sí tenemos es un caos. Anteriormente a esta guerra, fíjense cómo Victoria tiene razón en ese asunto de la complejidad de las ciencias. Antes de este sexenio, la mente estaba, y con lo que había sucedido en 2006, estaba en los politólogos ocupada del problema de un estado de partidos o partidocracia, y que tenía que abrirse a un estado con instrumentos de democracia directa, al menos, unos cuantos, para que tuviera mayor credibilidad ante la opinión pública, que se sintió obviamente defraudada, ¿no? Y en ese sentido esa era la discusión. Empieza la guerra contra el crimen organizado, es una guerra contra mí mismo. Mi padre me decía cuando veíamos la película de la televisión de los intocables: papá, y aquí no hay mafia, es el gobierno, hijo. Entonces, así me respondía, él nada más estudió hasta cuarto de primaria, pero no necesita ser teórico para mirar lo que tenemos enfrente. Fíjense, volviendo a aquel asunto, antes esa era la discusión en política, hoy es esta pregunta que acaba de hacer ¿quién? Omar, no, es Carlos Victorio. A ver, él ya la reflexión lo llevó a eso. ¿Qué tipo de estado estamos pensando? Ya no está pensando en hace 6 años, está pensando en hoy, porque está viendo y lee y registra una serie de acontecimientos que le ponen a pensar qué tipo de estado tengo ahora. La respuesta que yo te puedo dar es que no es un estado de derecho como se le conoce teóricamente, ni como se vivió en algún tiempo, aún con excesos de poder, ya no es el mismo. Entonces aquí la reflexión es lo que tiende a que la investigación tenga que estar siempre al día y que los resultados perecen, día tras día, perecen, no queda nada así que se eternice, cada día aparece un ingrediente nuevo. No me refiero que con eso que no se puedan cerrar investigaciones, publicar libros o artículos, pero se tiene que retomar lo nuevo, sobre todo en el alcance que tenga como incidencia del objeto que estamos revisando y tratando, ¿no? O qué es nuestra preocupación investigativa, por decirlo de alguna manera. Aquí de Omar Ramírez dice: sabemos que México adoptó el paradigma neoliberal del consenso de Washington. Hoy, 25 años después de políticas económicas fracasadas, es posible, voy a hacer un paréntesis aquí en políticas económicas atrasadas, porque un español escribe, no me acuerdo ahora del individuo, pero entonces él hace todo un artículo diciendo lo que ya sabemos, no puedo criticar como nada. El asunto es que nos dice, en el tono de esta pregunta, tampoco es una crítica a la persona que está preguntando, que las políticas neoliberales fracasaron. Fíjense ustedes, ¿quién puede decir eso? El que las implementó tendrá que reconocer que fracasaron. A los que nos las aplicaron, nosotros no fracasamos, o fracasamos en no tener la toma de decisiones. Pero lo que yo creo es que tuvieron mucho éxito. ¿A qué voy antes de que lancen las pedradas? A que fueron un éxito para el que las propuso y nos llevó entre las piernas a todos los demás. Entonces es un éxito y un fracaso.
dialécticamente hablando, es un éxito para el proponente y para el beneficiario, el ganador de los resultados de esa política, y un fracaso para el destinatario, el objeto de esas recetas dirigidas, ¿no? Que es entregar los bienes de la nación a los monopolios extranjeros. Esa es la realidad, según yo. Bueno, entonces es posible, ahora vamos el otro lado de la pregunta, ¿es posible recuperar las políticas de bienestar para lograr una mejor distribución del ingreso? ¿Es posible que el Estado de México, en el Estado de México se logre un estado de bienestar? Bueno, yo me voy con calma a responder esto porque recuperar las políticas del estado de bienestar me parece sumamente difícil, toda vez del momento que vivimos, y solamente podrían devenir, y no es comercial, si el fallo que viene en unos días, que yo no lo creo, se diera al pensamiento de izquierda, que podría intentar, ojo, ahí no se garantizarían, podría intentar implementar cierto tipo de cuestiones, no podría romper con todos los compromisos, no podría faltar, pero podría andar un camino hacia ese tipo de objetivos, que el concepto de estado de bienestar es económico y político y social. Entonces, en la parte política, que es lo que acabo de responder, la parte económica, o sea, vinculada a esto, tendría que ver con aquello que mencioné en la conferencia, que tendría que haber un modelo paralelo, que no necesariamente puede empezar a luchar con el mercado, la situación que está, ¿sí? Pero de cualquier manera, los beneficiarios de este modelo de apertura del mercado son las grandes transnacionales, es decir, no perderíamos muchísimo quitando eso, pero no se puede quitar. Entonces, económicamente hablando, habría que ir muy despacito, ¿verdad?, formulando ciertas políticas que van de la mano del derecho y serían, en términos de un Estado que actuaría en Estado de Derecho, en términos de la legalidad y de la legitimidad. O sea, hago hacer valer el 103 y el 123 a partir de mañana. No es un decreto nuevo, nada más lo hago valer. ¿Cómo lo hago valer? Con la lana. Juan, ¿por qué no hay escuelas para todos? Entonces más lana a las escuelas, como lo hizo Chávez. Entonces, pero Chávez lo que hizo fue correr inmediatamente a las nacionales del petróleo. Se supone que aquí el petróleo es nuestro. ¿A quién habría que correr? No me pregunten a mí, allá hay economistas similares. El asunto es esa parte económica, yo le respondería sí, y además, el problema del desempleo que se decidió desde los años 70 en la OCDE es algo casi imposible de parar. Pero, por ejemplo, en algunos países han intentado al menos, no sé cómo les está yendo ahorita en la Argentina, una vuelta al cooperativismo, mano de obra empleadora. Hay que entender una cosa, quienes quisiéramos ese cambio tendríamos que estar renunciando a las aspiraciones de cambiar de auto cada año y no envidiar a mi vecino, por ese consumo superfluo. Lo que habría que entender es que si hubiera para todos, habría menos criminalidad. En caricaturas de todo se ve. No entras a la escuela, no. Vente, llévate ese paquetito y te doy para que lleves una granita a tu casa. El narcomenudeo. Entonces, la oferta de criminalidad es bastante más amplia porque no hay oferta de empleo, porque la política económica neoliberal lo prohíbe, va contra el modelo, estás atrasado, ¿qué anacronismo es ese? Déjate de cosas, el mercado, sé competitivo, como Fox, ¿no? Toma tu franela y sé competitivo. Ahora le vas a ser empresario, al rato tienes 3 franelas. Ese tipo de estupideces propias de un imbécil, no las podemos creer nosotros, con años de servicio público o algunos de universidad o muchos, no podemos creer esas barbaridades. Sin embargo, ahí está, y repito, no es malinchismo. Acuérdense de Menem, en Argentina, ¿no? Mujeriego y futbolista, ¿no? Y le iba a dar el equipo, por eso lo votaron por él. Entonces no es que
nuestra población mexicana sea burra, así, hay medios para controlar, o sea, trabajas los turnos para que puedas medio comer, a qué horas leer, ¿no? Y luego tú, si te pones a, te corro, pues ya lo que tenías para la escuela de ya no lo tienes, ¿qué vas a hacer en la calle? Entonces, yo por eso planteo que en términos económicos tendría que persistir aún el modelo exportador, ¿no? Pues ya lo que exportamos mejor son los narcos, ya van a sacar en Europa y están en Estados Unidos, es lo que el mejor producto que tenemos. Y muy competitivo, a ver quién les gana, y hasta los colombianos decimos cuello, entonces que eran los más leones, ya cayeron. No, si nos pintamos solos. Entonces, en paralelo, estas cooperativas, este trabajo para que se coma. Y quizá alguien me acuse de socialista, no orgullo que me digan eso, pero una socialdemocracia me parece que se podría empezar a analizar como posible. La socialdemocracia que arrancó con muy buen éxito en Alemania, ahora ya se convirtió igual en un modelo de multinacional, pero dio muy buenos resultados en política, había cabida, y en economía. Y entonces otro cambio de cultura. Una última anécdota que me oye. Yo estuve en 1985 en Alemania y nos recibió, porque yo fui con un medio empresario mexicano que era mi cuñado, ya no es, me queda su hermano, eso no tiene que ver, no tome nota de eso. Y entonces yo me llevó porque yo hablaba inglés, sí, las capacidades, las competencias. Entonces yo me di cuenta de una cosa, ahora voy a lo serio, si no, no valdría la pena la anécdota. El señor Goss, que vivía en Göttingen, cuando yo llegué, tocó y nos invitó a profesor en esa época, alquiló un vagón de tren grande, como solo en Europa, y al parar en Göttingen se subieron toda la empresa que era, y él decía que no era de él, tenía justa razón, estaban bajo el modelo socialdemócrata. Subió a todos los empleados, a nosotros también, fuimos a Bavaria, que se les tan rica, qué mujeres tan tiernudas, etc. Y el asunto les rifó a todos, pero yo después me enteré, y todos bebimos champán, yo la primera vez se lo probaba, no le digan a nadie, pero tomando champaña, porque era el día del trabajo, eso fue el día del trabajo allá. Y entonces, cuando yo me entero después, el hijo del señor Goss, que era el que nos llevaba para aquí para allá, nos dijo: Carlos, ¿cuánto crees que gana mi papá a diferencia del empleado que sigue? No, pues unas 50 veces más que, no, 2 veces más que él. Y todos son dueños de la empresa. En Alemania, hace ya más de 10 años. Pero, entonces, ¿cuál es la cultura? El señor Goss ama a su prójimo, no quiere verlo como un perro que le pida dinero, esa es cultura. Mi prójimo merece poder comer como yo, beber como yo. Yo creo que si estuviera dando esa exposición en otro lugar se reirían de mí y no lo creerían, se lo juro que es cierto. El señor Goss vivía en 1000 metros cuadrados, una casa muy bonita. Él era miembro del Commonwealth, en una casa muy bonita que tenía una alberca pequeña, una fosita y, en el sótano. Claro, pues un empresario que viajaba por toda Europa y el mundo, pero ganaba 2 veces más que el gerente. Y los demás tenían altos salarios. Su hijo acababa de juntar para comprar un departamento porque se quería casar. Papá le dijo: ¿estás trabajando? Te vas a que consigues un depa. Cuando hayas trabajado lo que yo, a lo mejor te haces una casa. Veamos nuestro mundo, se nos echan sus cargas encima. Entonces, la cultura, vean ustedes, ¿no? Ahora, ya para terminar, la educación, ya, digo, estamos en el 5º mundo. Si alguien no me cree, ¿qué está haciendo? En el 5º mundo en cifras. Volvió al alfabetismo brutal. Entonces, sí ganó el consenso de Washington. El objetivo era pegarnos de esa manera, pues sí ganó. ¿Quiénes perdieron? Nosotros. Y seguimos perdiendo. Eso es todo, muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? 4 más, entonces vamos rápido, sin anécdotas. Mira, lo veo, tú no lo vas a leer esto.
excelente conferencia. Pero entonces, ¿cómo se puede tratar las deudas internas y externas? ¿Qué propone? Un hombre con pantalones en el poder, porque esto, alguien sin ética firma todo y entonces se firman esas deudas, ¿no?, internas y externas. Entonces, un control de eso no existe, ciudadano. Las consultas son una falacia, no se nos toma en cuenta para eso. Hay una superclase política y económica que nos desprecia y que nunca nos va a tomar en cuenta. En ese sentido, la deuda externa, a ver, ya pasó una vez, y por ahí está el documental, cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Y hay un documental y también donde llega alguien con un pollito, le dice, general, ¿pero tienes para comer? Sí, ahí está el pollito, y corre a los niños. Entonces, se necesitan pantalones, ¿no? Esa es una respuesta que yo puedo dar, si quieren muy grotesca. Las deudas internas, no hay control del endeudamiento gubernamental, y creo que ni los gobiernos locales, que no, porque es un modelo igual, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se puede evitar eso? Yo no puedo proponer, perdón por la pregunta, cómo evitar mayor endeudamiento. Lo que se puede proponer, pero se tendría que trabajar con mucha gente, es mecanismos no oficiales de control. No oficiales, ¿qué significa? Que no puedan ser corrompidos, sino que desde fuera se diga, tú no puedes aprobar esto. Pero entonces necesitamos un nuevo modelo político de representatividad. ¿Quién me representa a mí? La actual representatividad es poco creíble. Aquí hay una pregunta que no tiene nombre y por lo mismo no la voy a leer, aunque dice Contraloría, ¿no? Entonces la voy a dejar, de cualquier manera, si alguien me identifica, yo se las voy a pasar al ponente para que le pueda dar respuesta. Dice Juan de la Cruz Domínguez. Decía Adolfo Pulanzas que el Estado es un extracto que surge de la sociedad y le es cada vez más ajeno. ¿Sigue vigente esta definición? ¿Cree usted que viene un orden mundial diferente a los estados? Y para ello debe pasarse por el marco de un nuevo orden. Esa reflexión creo que debe estar en la cabeza de todos, porque hay muchas teorías, aparte de la de Pulanzas, sobre todo con respecto al capitalismo, y muchos libros escritos en la década pasada, no y al principio de esta. Bueno, desde Lenin, ¿no?, con el imperialismo, fase superior del capitalismo, que para él era la última fase del capitalismo y no llegó. Entonces, lo que creo que los capitalistas esperan y están paliando la crisis con muchos de los elementos que yo di, es que la crisis pase, que el capitalismo vuelva a la normalidad. ¿Cuál es esa? Ya no va a volver al modelo que era antes. En el que está es una mafia que va por todo, pisotea. Yo tengo la impresión que quieren terminar el Oriente para regresar a Latinoamérica. Tengo muchas preocupaciones ahí. Las bases en Colombia para confrontar a Venezuela y a Brasil, etcétera. Entonces el mundo está muy convulso, es de bastante preocupación la situación que hay, sobre todo por la crisis. ¿Por qué? Porque, bueno, imaginemos, yo tengo un colega español que escribimos por correo electrónico, no porque seamos nada más que él le publica y yo le publico, y entonces me dice, le digo yo, oye, ¿cómo va lo de los indignados? Tantas personas en la calle pidiendo trabajo, empleo y todo. Carlos, tienes toda la razón. Bueno, nosotros estamos peor, pero ¿qué está pasando? Es que la mayoría tenemos miedo del fascismo de nuevo. Fíjense ustedes, nosotros estamos a mayor distancia de la revolución del 17. Ellos están más cerca, por los 30, por ahí se liberaron del franquismo, ¿no? Y vino el boom. Aparentemente el boom español, todos los españoles, no es cierto. Ustedes vayan a Cartagena, donde quiera que vayan, las moles de Santander y Vancomer, o sea, son españoles de Santander, Vancomer también, etc. Entonces hay de nuevo en esa España
las clases dominantes, poseedoras de gran capital, mientras el capitalismo no tiene crisis, más o menos se las barajean para darles un seguro de desempleo y darles más escuela, pero resulta igual. O sea, ¿qué haces con tantos doctores si lo que necesitas es arar la tierra? ¿No? Eso es también un asunto de planificación de políticas públicas, de lo que antes era el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Un plan omnipotente que creía que todo lo podía, y todo eso, que fueron fracasos. Hubo intentos como el plan alimentario y el otro del pleno empleo y todo eso, pero en eso vino el embate de afuera. Vamos con ustedes, o sea, ya no estamos en guerra. Entonces, sí creo que la situación es muy peligrosa en el sentido de que el capital no va a renunciar a ese modelo, a esa ganancia, y entonces está por todos lados rascándole. Pero ¿cuánto tiempo aguantarán los indignados de allá y los indignados de acá? ¿Quién sabe? Entonces ahí se pone muy complicado, y sobre todo muy arriesgado tener una opinión de lo que va a pasar. O sea, no es una futurología. Yo dejo en la mesa que esos elementos son los que decidirían qué pasa. Sí. Una última pregunta, Carlos, la hace Pablo Zárate. Dice, bajo esta perspectiva que usted tiene con el Estado mexicano, ¿qué esperamos con el nuevo gobierno federal? Es que yo no sé quién va a gobernar el nuevo gobierno federal. Estoy esperando que lo gobierne López Obrador, pero lo más posible es que el guapetón llegue. Entonces, sí, como todos parece que estamos ya desilusionados de esto de lo que va a pasar, pues es más de lo mismo, ¿no? Lo único que me resultaría interesante es ver cómo maneja las bandas criminales. Lo otro es seguir siendo fiel al pago de la deuda, seguir siendo fiel a que haya más pobres, no de otra. No hay en realidad un primo, yo no creo eso. Ni es por ser jóvenes nuevos. No digo que yo, simplemente que no representa, ¿no? En realidad un cambio. Creo que el único cambio que hubo en el tiempo fue cuando salió Obrador Cárdenas y creo que era una izquierda dentro del partido que luego se formó afuera y luego ha venido creciendo de otra manera. Pero yo creo que habría que ubicar al mismo López Obrador un poco fuera de la izquierda oficial, más bien como representante digno del pueblo. ¿Por qué los que no participamos militando en el partido de izquierda vemos tantos izquierdistas? Ustedes vean la jornada Flores Sobrera y Vargas Pretón. O sea, notables intelectuales apoyando ese proyecto. Entonces, el enemigo es muy fuerte. El enemigo es muy fuerte, no se trata solo de los políticos internos, sino de lo que afuera quieren de este país, del patio trasero de los Estados Unidos. Lo triste es en qué lo convirtieron en este sexenio. Es decir, de traer acá los pleitos de pandillas que deberían estar en Arizona, me parece una jugada muy fea. Y pues entonces ahora lo que tenemos es un ejército y una policía en las calles, entonces eso hace muy complicado un vaticinio. Yo creo que el gobierno va a seguir por el mismo lado si es que lo que parece ser su trabajo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Carlos Macé, su exposición, las respuestas a las preguntas planteadas. Queremos externarle nuestro agradecimiento. Y bueno, también a esto, pues, queda pendiente alguna otra invitación que tuvieras oportunidad de acompañarnos. Muchas gracias. A continuación, el maestro Victorino Barrios Rábalos hace entrega de un reconocimiento por su magistral participación al doctor Carlos Eduardo Macé Narváez. Asimismo, el maestro Javier Martínez Cruz, vocal ejecutivo del INESLE, hace entrega de un obsequio a tan distinguido ponente.
Victorino Barrios Dávalos realiza la clausura correspondiente. Como escuchar vuelta y vuelta y vuelta. Les digo que no hay legisladores que podemos encontrar en estos días. Muchas gracias a todos ustedes. Es verdaderamente un honor y que quieran muchos, ¿verdad? Son temas espinosos, son temas de reflexión, son temas teóricos que a veces cuesta trabajo, pero la verdad es que aquí me he encontrado en la legislatura con muchos compañeros de muy alto nivel, que me pudieron ver las preguntas reflexivas, algunos acordándose de sus clases de teoría del Estado, otros hablando del Estado moderno, del Estado que es el todo, ¿no? Que parece involucrar al todo, y que cualquier funcionario público debe ser leal al Estado. Cualquiera que tenga un ingreso derivado del erario, pues tiene que ser leal al Estado, sin dejar de pensar críticamente, sin dejar de ser reflexivo, sin dejar de captar lo nuevo que hay en materia de entendimiento de esta realidad. No estar trabajando como servidor público no significa dejar de lado nuestra capacidad reflexiva, nuestra capacidad de entender las cosas, nuestra capacidad de opinar. Para eso se estudia, para opinar. Por eso le agradezco mucho que hayan estado todos ustedes bienvenidos y estaremos invitándoles nuevamente a otra conferencia. Siendo las 11:50, agradecemos mucho su presencia y les estaremos invitando a las próximas exposiciones. Muchas gracias. Buen regreso. A nombre de la 57ª Legislatura del Estado de México, de la Secretaría de la Contraloría, el Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo y la propia Contraloría, agradecen a cada uno de ustedes su asistencia. Buenas tardes. Permíteme un segundo, por favor.